Que el Señor te bendiga en la palabra. Bueno, buenos días a todos en primer lugar. Como decía nuestro hermano también, no es un gusto el poder... Me saco la mascarilla, sí. Y la máscara también, ¿no? Que se dice, para que me veáis como soy, tal como soy. Es un gusto el poder estar aquí reunidos, ¿no? Y un gozo también el poder reunirse con otros hermanos, ¿no? Estaba pensando que es un poco como cuando viajamos, ¿no? Yo no es que haya viajado por todo el mundo, pero bueno, he hecho mis peripecias veraniegas, ¿no? Por Europa y demás. Y la verdad es que cuando uno viaja y ve cómo se comporta otra gente, ¿no? No porque os comporte de otra manera rara, ¿eh? Pero es que se disfruta de otra manera también, te sacas de la rutina, ves otras formas de pensamiento, ¿no? Y te vas con el corazón lleno, ¿no? Y así que, como os decía, es un gozo el poder estar aquí reunidos con vosotros y compartir de la cena del Señor, ¿no? Y de este momento tan privilegiado. Venía pensando, o esta semana pensaba, ¿no? El tiempo que hacía que había estado por aquí anteriormente, ¿no? Que fue antes de la pandemia, pero en estas reuniones especiales que se hacen de oración. Y aún así me recordaba la primera vez que vinimos a Sevilla, ¿no? Era el momento que vinimos a esta iglesia, ¿no? Que incluso recordando, todavía no estabais en este local, pero era una alegría el poder venir aquí, el poder venir a compartir con vosotros como este reencuentro, ¿no? Con ustedes. Y lo que más recordaba, no es por nada en especial, ¿no? Pero los bancos. Los bancos creo que siguen siendo los mismos, pese a los cambios que habéis hecho, muy bonitos, por cierto, pero los bancos, mi madre siempre me recuerda, cuando nos sentamos, que le dije, uy, aquí sí voy a poder dormir bien, porque siempre me tiraba todas las reuniones especiales y de todo tipo durmiendo, así que notaba ahí, ahora lo que pasa me queda un poco ya pequeño, ¿no? Pero en ese momento, que era una cosa más bajita, pues eran muy cómodos, así que estáis perdonados si alguno se duerme, ¿eh? Durante el mensaje. Lo que traía para compartir con vosotros, ¿no? Es un tema a raíz de un evento que hemos pasado, o un día clave que hemos pasado recientemente, ¿no? Como era el día de resurrección, ¿no? Es ese día clave marcado en el calendario como un hecho portentoso, ¿no? De nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, ¿no? Y mientras pensaba en este hecho, ¿no? Y compartía incluso dudas con amigos y demás, de ¿realmente el Señor resucitó? ¿Le puedes dar ahí una vez, por favor? Ahí está. Bueno, es lo mismo resucitó, pero en interrogación, ¿vale? Le he puesto las letras en blanca. Y era una duda que realmente era difícil de responder, ¿no? Y porque los cristianos, pues claro, está claro que el Señor resucitó, ¿no? Y Pablo lo dice, ¿no? Que si no resucitó, pues nada de lo que estamos haciendo aquí tiene sentido, ¿no? E incluso ellos mismos decían, somos los más dignos, ¿no? De conmiseración, ¿no? De dar pena a los demás por lo que estamos compartiendo, ¿no? El gran hecho de que el Señor resucitó, ¿no? Así que basado en esto, pues tuve la oportunidad de informarme, ¿no? De buscar comentaristas, hechos registrados de esos momentos también que dieran fe o que señalaran que realmente el Señor resucitó, ¿no? Y así que espero que lo mismo que ha sido de bendición para mí, ¿no? El poder repasar estos hechos, ¿no? Que no es que lo dude, ¿eh? Pero a veces los cristianos necesitamos como fijar nuestra fe y espero que eso mismo pueda ser de bendición para vosotros, ¿no? Se dice que cualquier creencia, ¿no? O cualquier fe real en algo tiene que estar anclada o basada en una realidad, ¿no? Porque es fácil creer en algo volátil, ¿no? Pero a la que se quita eso ya se desmorona el castillo, ¿no? No tiene sentido nada de lo que se cree si eso no es real.
Como cristianos, más allá de si has nacido en una familia cristiana, ¿no?, o si has dado el paso de fe para seguir al Señor, ¿no?, debemos de investigar en esas evidencias también que el Señor Jesús nos dejó, ¿no?, y que están en la historia, tanto en la historia común, ¿no?, secular, como en la historia que encontramos también en la Biblia, que el Señor nos dejó. Para el tema que vamos a tratar, ¿no?, sobre la resurrección del Señor Jesús, pues es necesario partir de un origen y de una premisa que sin esa no iríamos a ninguna parte, ¿no? Y es creer que realmente el Señor Jesús existió, ¿no? Porque resucitó, no resucitó, pero si no existió, ¿no?, ¿de qué sirve, no? Y que creamos o no que resucitó no significa que no existiera, ¿no?, o que realmente Él existiera y fuera el Hijo de Dios, ¿no? Si repasamos la literatura y registros históricos, ¿no?, encontramos que realmente el Señor Jesús era un ser viviente que existió, ¿no?, era un hombre que estuvo en la tierra y más allá de lo que pudiera ser, ¿no?, como decíamos, si era el Hijo de Dios o no, existió. Y hay numerosos ejemplos, ¿no?, como esos ahí que he dejado registrado y que sobre todo concuerdan o van en consonancia con lo que encontramos en la palabra del Señor, ¿no?, que es lo importante, ¿no?, porque nos podrán decir cualquier cosa, ¿no?, pero si en la palabra del Señor no viene ese hecho verdadero, ¿no?, y portentoso, como decíamos, pues nada tiene sentido. Y me encontraba he puesto solo un par de ejemplos o tres de historiadores, ¿no?, que coinciden con esa época o un poco más tarde en la que el Señor Jesús estuvo, ¿no? Y encontraba a este hombre Justino Mártir, que se llamaba, que se dice que era un filósofo, un mártir y sobre todo un ansioso buscador de la verdad. Él lo que quería, había estado como por diferentes tipos de filosofías, ¿no?, intentando buscar la verdad absoluta, ¿no? Y siempre decía que lo que ofrecía al mundo era un poco el intentar comprender por medio de teorías filosóficas, ¿no?, qué era, cómo se había creado todo, ¿no? Y el cristianismo, en cambio, decía, era un ejemplo de que Dios mismo, ¿no?, la creación misma, había venido a esta tierra, ¿no?, formaba parte de ese conjunto y intervenía en esta realidad en la que vivíamos. Decía: Cristo nació hace 150 años bajo Cirenio y consiguientemente en el tiempo de Poncio Pilato. Es lo que decía Justino en sus cartas, ¿no? Otro historiador, Tertuliano, era un escritor y historiador, se nos dice ahí, del siglo II, ¿no?, y primera parte del siglo III, y decía así en sus cartas: los judíos estaban tan exasperados por sus enseñanzas, por las cuales sus gobernantes y jefes fueron convencidos de la verdad, principalmente porque tantos se pasaban a su lado que al fin le trajeron a Poncio Pilato, que era en aquel tiempo el gobernador romano de Siria. Y son solo un par de ejemplos, ¿no?, de esa historia que está fuera de la Biblia, ¿no?, pero que va en consonancia con lo que encontramos en ella y que cuadra con ese resultado, ¿no?, y ese movimiento en la sociedad que provocó el Señor Jesús, ¿no?, y que por lo tanto, pues realmente, al menos basando en nuestros historiadores, realmente existió, ¿no? El evento de la resurrección del Señor Jesús es un evento o un momento difícil de comprender, ¿no? Difícil de comprender si no entendemos o no comprendemos lo que es el Señor Jesús, ¿no? Porque decíamos que era una persona, ¿no? Los historiadores realmente decían que era una persona, que realmente existió, pero si no entendemos que realmente era el Hijo de Dios, pues es difícil de entender, ¿no?, todo el poder que tiene Dios sobre cualquier situación, incluso sobre la muerte. Hay otros eventos, ¿no? Dale uno para atrás, por favor. En los que sí creemos ciegamente, ¿no? Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, vemos ahí las fechas, 356 años antes de Cristo, ¿no?
Y ninguno de nosotros, o al menos yo, que tampoco que sea historiador, ¿no? Pero ninguno de nosotros dudaríamos de lo que consiguió este hombre, ¿no? De lo que se nos narra en las historias, del líder que fue casi dominando el mundo entero, ¿no? Y aún así ha quedado registrado eso mucho antes del Señor Jesús, ¿no? Del momento del Señor Jesús en la tierra. Tampoco dudamos de las historias o culturas que quedan registradas en los libros, ¿no? De tantos historiadores dando fe de cómo se comportaban, ¿no? Los antiguos, y ninguno duda, ¿no? Pero ¿por qué dudamos, ¿no? De este hecho de la resurrección del Señor Jesús, si es un hecho que quedó también registrado, ¿no? Tal vez porque es algo fuera de la lógica, ¿no? Si entrara por aquí alguien, ¿no?, que recientemente haya fallecido, pues pensaríamos que es un sueño o que no podíamos entender, no podríamos darle razón o motivo porque eso fuera real. Pero en el evento de la resurrección del Señor Jesús no hay nada fuera de la lógica, ¿no? El Señor Jesús es un Dios también todopoderoso y no hay nada que se escape de su control. Todo está perfectamente calculado. No es un hecho mágico ni mitológico, que una creencia que mira, que los cristianos creen esto, pero que no hay forma de demostrarlo, ¿no? O que han sido engañados durante años y años, ¿no? Generaciones en generaciones, que ninguno ha sido capaz de decir, oye, que nos estamos emocionando un poco, que tampoco esto podía haber sido posible, no. Generación tras generación es un hecho y la Biblia misma da fe, ¿no?, historiadores, de que esto realmente ocurrió. Es difícil de comprender porque el cuerpo tras la muerte, al parecer, ¿no?, pero no con el poder de Dios, desaparece, ¿no? Es un proceso irreversible. Pero contra ese argumento, ¿no?, es lo que encontramos ese poder y esa omnipresencia, ¿no?, omnipotencia de Dios frente a todo lo creado. Podríamos decir que el significado de la resurrección, ¿no?, el significado que tiene para cada uno de nosotros el hecho de resucitar, es un significado teológico, ¿no? Pero el hecho, cómo ocurrió, es un asunto histórico. Puede que sea un misterio de la naturaleza, ¿no?, como el cuerpo del Señor Jesús fue resucitado. No sé si algún día lo podremos saber, ¿no?, o el Señor nos dará explicación. Pero el hecho de que el cuerpo desapareciera, ¿no?, de la tumba y nadie supiera dónde había ido, ¿no?, pues es una evidencia histórica. Pero ¿qué dice la historia, ¿no? Porque aquí podemos estar debatiendo de si resucitó, levantarían uno las manos, otros dirían que no, tendríamos los motivos, cada uno nuestros motivos, ¿no? Si podíamos debatir aquí el tiempo que hiciera falta, ¿no? Pero ¿qué dice la historia respecto a este hecho, ¿no? Pues algunos historiadores también narran, ¿no?, y explican y detallan en sus cartas, en sus libros, la muerte y resurrección del Señor Jesús. Ignacio de Antioquía, que no se ve ahí exactamente, ¿no?, pero que la imagen que aparecía de él era siendo devorado por los leones, ¿no?, porque era un hombre que fue o dio testimonio de lo que creía, y en el poco tiempo que era llevado de Antioquía a Roma fue cuando fue escribiendo estas cartas en las que encontramos estas evidencias, ¿no?, hablando sobre el Señor Jesús. Y fijaros el tiempo, ¿no?, el 50 y el 115 después de Cristo, ¿no?, pocos años después de la muerte del Señor Jesús. Y decía este hombre, Ignacio de Antioquía, fue crucificado en verdad y no en apariencia, no en imaginación, no engañosamente. Murió de verdad y fue sepultado. Y dice, y se levantó de entre los muertos, ¿no? Es la evidencia que había. Y él iba a ser muerto, ¿no?, por este hecho, en este caso Ignacio de Antioquía, ¿no?, pero daba fe de que esto era lo que había ocurrido en ese momento, dejaba registrado lo que había ocurrido en ese momento. Otro historiador que hemos dicho anteriormente, Tertuliano,
registra lo siguiente sobre esta muerte y la posterior resurrección del Señor Jesús. Dice: es un hecho más cierto que las aseveraciones de vuestro próculo concernientes a Rómulo. Próculo era un gobernador de la época en la que decía que Rómulo mismo se le había resucitado y se le había aparecido, ¿no? Y claro, era un poco como, ¿cómo va a ser esto, ¿no? Que se le haya aparecido este emperador, ¿no? Que ya hace años que está muerto. Pero Tertuliano aquí dejaba evidencia también de que sobre esto no había discusión. Era algo que había ocurrido realmente. Otro historiador, mucho más conocido también para el mundo cristiano, ¿no? Flavio Josefo. En el año 37, del 37 al 100, que estuvo viviendo en la tierra, ¿no? Y era un historiador judío que escribió a finales del primer siglo y decía: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora, la casta de los cristianos, se refiere aquí, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Fijaros en este historiador, ¿no? Que no era uno que estuviese en el bando de los cristianos, ¿no? Precisamente, sino que era una persona que estaba en el bando de los judíos y él mismo se mete en el saco, ¿no? De que fuimos nosotros quien lo llevamos delante de Pilato, ¿no? Por todas las cosas que hacía y que nos parecía que no eran lícitas. Y dice aquí él mismo que se apareció vivo a ellos al tercer día. Hay otros registros históricos, como las cartas de Plinio a Trajano, también un documento muy reconocido también como importancia y veracidad de esos eventos, ¿no? Y de esos momentos. Y decía: muchos cristianos podrían terminar su sufrimiento simplemente renunciando a la fe. En vez de eso, parece que la mayoría optó por soportar el sufrimiento y proclamar la resurrección de Cristo de la muerte. Y tiene sentido, ¿no?, lo que dice este hombre. Oye, si vas a librarte de la muerte, de un sacrificio, que recordar en esa época cómo eran los castigos, ¿no? Pero aún así la gente no podía negar, ¿no?, como se nos dice en el libro de los Hechos, ¿no? Pedro dice: no podemos negar lo que hemos visto y oído, ¿no? Y por mucho que habían sido castigados y habían recibido su merecido, según ellos creían, ¿no?, no podían dejar de hablar lo que habían visto y oído, la resurrección del Señor Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, ¿no?, en el año 63 al 70 más o menos, él explica en su prefacio que reunió toda la documentación, ¿no?, o gran parte de la documentación que hay escrita en ese libro a raíz de los testigos oculares, ¿no?, que alguien que la había visto y que le daba fe que realmente eso había ocurrido, ¿no? Y también Lucas fue participante mismo de los hechos que relata en su libro, ¿no? Es imposible, o sería raro, ¿no?, que la Iglesia misma, la Iglesia primitiva de esos primeros cristianos, no conociese en qué se basaba, no conociese su propia historia y reconocer la resurrección del Señor Jesús. Dicen los historiadores, ¿no?, que para la confirmación de un hecho histórico no hay mejor documento o mayor relato, ¿no?, mayor evidencia que las cartas de esos tiempos, ¿no?, que las comunicaciones que se hacían en esos momentos, ¿no?, como si leyéramos ahora nuestro timeline de Twitter o de Facebook, ¿no?, a ver qué hice hace 10 años, ¿no?, que a veces te sale el recuerdo en Google o en Facebook y dices: uy, era más joven. Sobre todo era más joven.
Las cartas contemporáneas de Pablo, ¿no?, constituyen también, dicen los historiadores sobre este evento, la evidencia histórica de más valor histórico, ¿no?, de más alta clase histórica. Las cartas a los Gálatas, a los Corintios, a los romanos, que constantemente va relatando, ¿no?, y narrando y recordando a los cristianos el hecho de que la resurrección del Señor Jesús fue real, ¿no?, y no fue algo que estábamos inventándonos en ese momento. Sobre todo, la importancia de estas cartas es que existe muy poca controversia con lo que encontramos en esos hechos históricos, ¿no?, en esas cartas históricas de los historiadores seculares. No deja de ser curioso tampoco respecto a estas cartas que tengamos acceso a la información respecto a las horas inmediatamente anteriores y de la misma muerte del Señor Jesús que las que conocemos sobre cualquier otro hombre del mundo antiguo, ¿no? Pueden haber detalles, cómo fue enterrado, como decíamos, Alejandro Magno, cómo se enterraban los antiguos egipcios, ¿no? Pero todo el proceso por el que pasó el Señor Jesús, toda su vida anterior, todo el sufrimiento que tuvo por cada uno de nosotros, no deja de ser curioso, ¿no?, que tengamos la oportunidad de ser conocedores de eso para decir, oye, pues, ¿será por algo que hizo todo esto el Señor por mí? Aparte de estos ejemplos en los que hemos relacionado, ¿no?, la historia con lo que dice la Biblia, ¿no?, o con algún par de libros que dice la Biblia, hemos dicho los Hechos, el libro de Hechos, Romanos, Gálatas. ¿Qué dice la Biblia, no? La Biblia nos relata una serie de apariciones y, como podéis ver ahí, ¿no?, una serie de apariciones muy variadas, ¿no?, en las vidas de individuos y de sus discípulos, pues de todas formas, ¿no?, de todos tipos y de formas incluso tangibles, ¿no?, que incluso necesitaban tocarlo, ¿no?, como decía Tomás, incluso. La resurrección del Señor Jesús, ¿no?, de Cristo, es un misterio revelado en la palabra de Dios y es un hecho manifiesto, pero se nos dice en Hechos 10, 40 y 41, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Era solo para unos pocos, ¿no?, el poder participar de ese hecho, ¿no?, de ese hecho portentoso e increíble. A los discípulos, se nos dice en Hechos 1:3, se presentó o se mostró el Señor Jesús, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No tenían duda de lo que estaba ocurriendo, habían visto al Señor Jesús morir en la cruz y ahora tenían la oportunidad de verlo en vida. Los discípulos llegaron a esa fe, ¿no?, o a esa certeza en lo que había ocurrido por medio de esa evidencia, ¿no?, que se nos dice aquí, indubitable, ¿no?, indudable, no tenía otra explicación y ha llegado hasta nosotros con este testimonio escrito, ¿no?, que encontramos en tantos libros de la Biblia, ¿no? Además, los discípulos, si os fijáis en diferentes libros de la Biblia por los que han quedado registrados, ¿no?, constantemente el tema principal de los apóstoles era la resurrección del Señor Jesús, ¿no?
Y dice en Hechos 2:23, por ejemplo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hechos 3:14, por ejemplo, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En otros libros, por cambiar, Primera de Corintios, por ejemplo, 15, del 1 al 8. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Si hay algo también que me cautiva, ¿no?, o que me llama la atención de este hecho de la resurrección, es cómo muchos de los discípulos, ¿no?, que anteriormente, en este caso Pablo me venía a referir, era un perseguidor de la Iglesia, ¿no?, y queda registrado, ¿no?, en su pequeña biografía que él hace de sí mismo, ¿no?, que era el más fiel perseguidor de los cristianos, y cómo se convirtió al Señor Jesús cuando se presentó delante de él, y cómo podía llegar a proclamar esto mismo, ¿no? Porque algún hecho intelectual, vale, sí, tienen razón los cristianos, pero esto realmente ocurrió. Y o Pablo estaba muy loco, o realmente era que había ocurrido. El hecho de la resurrección, ¿no?, del Señor Jesús no fue únicamente una creencia de esos primeros cristianos, ¿no?, que encontramos aquí en la Biblia, sino que era también su predicación continua, ¿no?, era su fe, lo que demuestra que era algo que habían podido comprobar y era real. Dice un poco más adelante, en este capítulo 15 de Primera de Corintios, hablando sobre la resurrección, ¿no?, en el versículo 13, dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y dice aquí en el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si no hay resurrección, ¿no?, si el Señor Jesús, pues somos los más dignos, como se dice, de conmiseración, ¿no? Podemos dar pena a los demás. La Biblia, o en la Biblia, además del hecho, ¿no?, de que quede registrado el hecho de que el Señor Jesús resucitó, ¿no?, y deja evidencia, ¿no?, de esos hechos, concretamente en el Nuevo Testamento, ¿no?, también se nos destaca la importancia de la resurrección por todas las partes del juego, ¿no? Y por todas las partes del juego es Dios y el ser humano, ¿no? Dios y nosotros. Nosotros también tenemos algo que ver en esa resurrección, ¿no? Ya sea beneficiosa o sea para mal, ¿no? Porque, como decíamos al principio, que creamos o no que el Señor Jesús estuvo en la tierra, vale, hay hechos históricos,
pero que creamos o no que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, tiene un fin para nosotros, ¿no? También el poder disfrutar de esa ventaja o desperdiciarla. Y esos hechos, ¿no? o esa importancia de la resurrección del Señor Jesús, pues se nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, y es lo que encontramos en Romanos 1:4, ¿no? Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 5:1 dice que el Señor Jesús fue resucitado, ¿no?, para nuestra justificación. Si no fuera de esta manera no podríamos ser justificados, ¿no? Justificados, pues, Romanos 5:1, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:10, una de las claves, ¿no?, de este juego, ¿no? Si no somos reconciliados, ¿no?, o si Jesús nos resucitó, no podemos ser reconciliados delante del Señor, ¿no? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Efesios 1, 18, del 18 al 20. Conocemos el poder de Dios por la resurrección. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Creamos o no en el Señor Jesús, debemos de creer, ¿no? O lo que nos enseña la Biblia es que tiene poder por encima de cualquier cosa, ¿no? Y se nos dice aquí que el poder de Dios operó en Cristo mismo, ¿no? Y es lo que nos da evidencia de ese poder fuera de la razón, ¿no?, que no podemos comprender, omnipotente. Los cristianos tenemos una esperanza en la vida eterna, ¿no? Y se nos dice ahí en Primera de Pedro 1, 3 y 21, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, es decir, por un motivo, si no. 21, y mediante el cual, a través del Señor Jesús, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, y no sea una fe, como decíamos, de porque he nacido en una familia cristiana, porque es lo que me dicen en la iglesia, porque es lo que me toca creer, sino que sea una fe fundada en algo, ¿no? Y dice aquí, vuestra fe y esperanza sean en Dios a través de la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Primera de Corintios 15, 17, lo hemos leído anteriormente, dice, si Cristo nos resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección del Señor Jesús, sería como que el pago, ¿no?, no hubiese sido suficiente y deberíamos nosotros presentarnos delante de Dios con nuestra forma de ser, ¿no?, con todo lo que tenemos, delante de Dios mismo, a pagar, ¿no?, nuestras deudas, nuestros pecados. En cambio tenemos esa bendición, ¿no?, ese sacrificio del Señor Jesús y resurrección, como que el pago fue ya validado por medio de Él. Y sin la resurrección del Señor Jesús, ¿no?, lo hemos leído anteriormente, también es vana la predicación de Cristo, ¿no? Podríamos juntarnos aquí como un club de amigos, ¿no?, como gente que cree en una determinada cosa, pero no tendría sentido, ¿no?, lo que hacemos, no tendría sentido nuestra predicación, no tendría sentido nuestra fe, sería vano. Además,
la Biblia, ¿no?, detalla la incredulidad de Tomás, ¿no? Y que nos gusta Tomás, ¿no? Porque lo vemos como Tomás. Es que estaba claro, si están todos los discípulos viéndolo, ¿cómo no te lo vas a creer, no? Si unos y otros están diciendo. Pero, ¿qué haríamos nosotros, no?, en ese escepticismo? Si vinieran un hermano, ¿no? Oye, que esto es así, que he visto al Señor Jesús, que ha ocurrido, ¿no? Metiéndonos en esa situación también, de estar en ese momento con el Señor Jesús, habiendo escuchado todo lo que había dicho, incluso desde antes de decir que iba a resucitar, desde antes de morir, diciendo que iba a resucitar. Pero esa incredulidad de Tomás es una gran prueba también de la resurrección, ¿no? Porque Tomás decía que si no veía no lo creía. En cambio, teníamos anteriormente una cita, ¿no?, sobre Tomás cuando vio al Señor Jesús, ¿no?, en Juan 20, 26 y 29. Es una prueba y una evidencia de que realmente Tomás estaba viendo al Señor Jesús y no era algo que se lo estaban inventando. Es el mismo cuerpo que había sido metido en la tumba, que había salido, ¿no?, que Tomás daba fe de ello. ¿Le puedes dar unas cuantas veces? Que tienen que salir por ahí unas flechitas. Y hasta la siguiente, por favor. Ahí, gracias. Hay algunos hechos, ¿no?, que cuestan creer, ¿no?, como mismo que estamos hablando, ¿no? Y la piedra removida, pues, es uno de ellos, que incluso da fe de ese poder de Dios, ¿no? ¿Quién la quitó?, ¿no? Se nos pregunta ahí, ¿quién la quitó? Y los enemigos, tal vez, para hacer desaparecer el cadáver y decir que estos cristianos no digan, ¿no?, que ha resucitado, vamos a guardarlo nosotros, ¿no?, o vamos a esconderlo nosotros. No tendría sentido, ¿no? No les podía convenir de ninguna manera, como se nos detalla. Estoy buscando la cita aquí en Mateo 27, del 62 al 66, diciendo: levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿no?, dando fe o asustándose por lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Y sin embargo, continuación, Mateo 28, del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, a los mismos que estaban diciendo: este está blasfemando, de todas las cosas que habían acontecido, ¿no?, el cuerpo no está, ha desaparecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Era algo que no les interesaba, ¿no?, que desapareciera ese cuerpo del Señor Jesús, ¿no? Los soldados no tenían ningún interés en hacer esconder el cuerpo. Los discípulos, no tenía sentido, ¿no?, remover la piedra. Incluso los soldados ahí de guardia no habrían sido capaces, ¿no? Solo, como se nos dice ahí, un poder sobrenatural, ¿no?, un poder omnipotente, pudo remover la piedra que cubría, ¿no?, el sepulcro del Señor Jesús. Otro hecho es la tumba vacía, ¿no? Cuando llegaron allí y no encontraron el cuerpo, ¿no?, las mujeres. Y si esa tumba estuviera vacía, podemos entender, ¿no?, cómo los enemigos buscarían por todas partes, ¿no?, removiendo cielo y tierra, que se dice,
intentando buscar y determinar quién había robado ese cuerpo, ¿no? Para dar una explicación lógica, pero lo que el Señor hace está fuera de nuestra lógica. El hecho mismo también que encontramos en Hechos 4, a partir del versículo 13, intentando convencer a los cristianos, ¿no? O a los discípulos mismos, ¿no? De que no podía ser que esto hubiese ocurrido, ¿no? Y que de que no se diese voz de que esto habría ocurrido. Decía: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, que se maravillaban, como dice a continuación, les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces los ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque, de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándonos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La preocupación, ¿no?, del estatus social, ¿no?, estatus político, era que le iban a desmontar, ¿no?, el chiringuito, le iban a desmontar todo lo que tenían ellos organizado. Y el hecho mismo, ¿no?, de que los discípulos o los apóstoles continúen con su forma o su querer compartir con los demás este hecho, pues es una prueba más que evidente, ¿no? Se limitaron únicamente a prohibir lo que no podían negar, ¿no? Decían: no podemos negar algo que todo el mundo ha visto. Si llevamos a cabo también, referente al Señor Jesús, ¿no?, una lectura de las afirmaciones que el Señor hacía de su resurrección, ¿no?, podemos saber también que Él en cada momento estaba sabiendo o sabía lo que iba a hacer, ¿no?, y sobre todo cuál era su propósito. Dice en Lucas 18, 31 al 34: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero dice aquí que ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. El Señor Jesús sabía o declaraba que iba a ser crucificado. Declaró también que resucitaría de los muertos, ¿no? Algunos pasajes, Lucas 9:22, por ejemplo. Doy versículos para que no sea que yo lo digo, sino porque está en la palabra del Señor también, diciendo, 9:22 de Lucas: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Conocía el plan divino, ¿no? Conocía su propósito, por lo que había venido. Hechos 2:23 o 22, desde el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sabía en todo momento, ¿no?, ese predeterminado, ¿no?, anticipado conocimiento de Dios. Los relatos históricos, ¿no?, y la palabra del Señor detallan o relatan que es un hecho difícil de negar, ¿no?, es una evidencia difícil de negar. Y aún así existen, ¿no?, como aparecen ahí, diferentes teorías que han tratado incluso de apuntar, ¿no?, la falsedad o de negar la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos, ¿no? Y que aún así es como el Señor Jesús y Dios hace las cosas, ¿no? Aún así, esos relatos o esas teorías le han dado veracidad al hecho mismo de que el Señor Jesús resucitó, ¿no? Y algunas de ellas, pues, la teoría simoniana, ¿no?, la crucifixión de Simón de Cirene en lugar del Señor Jesús, ¿no?, cuando vemos en la Biblia completamente ese relato minucioso de quién fue crucificado, ¿no? La teoría de la tumba equivocada, que nos dice que cuando las mujeres fueron a la tumba, ¿no?, que como era temprano y oscuro, pues que no sabían, como iban llorando y tristes, no sabían dónde se metían. Pero el relato, ¿no?, nos narra que después fueron a buscar a los discípulos, no a los apóstoles, y fueron Pedro y Juan mismo a comprobar lo que las mujeres decían, ¿no? Recordad también lo que significaba el relato de una mujer en esa época, ¿no?, que incluso no tenía justificación, ¿no? Pero aún así, como el Señor trabaja, ¿no?, dándole esa importancia a las mujeres en la Biblia también, ¿no?, el reconocer y el darse cuenta de que el Señor Jesús verdaderamente había resucitado, ¿no? La teoría del desmayo, se nos dice ahí, que Cristo, el Señor Jesús, no murió verdaderamente, sino que dicen que sufrió un desmayo y que después, con el fresquito de la tumba, ¿no?, que ahí que estaba a gusto, pues resucitó. Y sin embargo, en el relato de esa crucifixión del Señor Jesús, vemos como los soldados atraviesan, ¿no?, el costado para cerciorarse o certificar que el Señor Jesús había muerto. La teoría de la alucinación, ¿no? Se nos dice que los discípulos estaban tan venidos arriba, ¿no?, que no sabían lo que pasaba exactamente y que sufrieron una alucinación, ¿no? Pero también se nos narra que los discípulos, y lo acabamos de leer, no entendían bien esto que el Señor Jesús decía que iba a resucitar. Es decir, no esperaban esa resurrección de entre los muertos. Jesús se lo había dicho una y otra vez, pero ellos no lo esperaban. Parecía que todo el castillo ese de naipes se había venido al suelo, ¿no?, tras la muerte del Señor Jesús. Ya nada tenía sentido. La teoría del espíritu, que dice que niega que el Señor Jesús verdaderamente resucitó en un cuerpo, sino que fue más bien algo como un espíritu, ¿no? Pero vemos que los discípulos también fue de manera tangible que pudieron ver, ¿no?, que pudieron tocar que el Señor Jesús había resucitado como un todo. Y la teoría del cuerpo robado, que hemos mencionado anteriormente, que los discípulos, con todo lo que conlleva, habían robado el cuerpo, no habían sido capaces de robar el cuerpo. La resurrección del Señor Jesús tiene un motivo para nosotros, ¿no? Y es que prueba su victoria sobre el pecado y nos provee también poder a nosotros, a cada uno de nosotros, para vencer a ese pecado, ¿no? Nos da esa victoria sobre el pecado. Dale una vez, por favor. Si el Señor Jesús no resucitó, ¿no?, tampoco, como leíamos antes en 1 Corintios, tampoco lo harán los creyentes, ¿no? Esa esperanza que tenemos, pues, desaparece. No tenemos esa victoria sobre la muerte. Si Cristo no resucitó, su sacrificio no fue suficiente tampoco por el pecado,
¿no? Es como si Dios hubiese dicho, no, tu muerte no es suficiente, ahora cada uno, ¿no?, de las personas tendrá que venir a dar cuentas, ¿no? Pero el Señor Jesús resucitó porque Dios le dio poder para ello. Si Él simplemente hubiera muerto y no hubiera permanecido, muerto, ¿no?, significaría que su sacrificio no sería suficiente, ¿no? Por lo tanto, los creyentes permaneceríamos muertos después de nuestra muerte física, ¿no? Y no existiría tal cosa como eso que nos gusta tanto, ¿no?, creyente, la vida eterna, pensar en ella, ¿no? No existiría. Nos dice, o encontramos en 1 Corintios 15, 20, que la resurrección del Señor Jesús, ¿no?, de esta manera, estoy en Romanos, primeras de 15, 20 al 23, aquí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, ¿no? La Escritura es clara en decir que todos aquellos que creen en Él, ¿no?, serán resucitados por la vida eterna, y tal como Él lo hizo, ¿no? Y hemos visto en esta mañana que he podido compartir con vosotros, ¿no?, el hecho histórico, lo que dice la historia, ¿no?, lo que dice la Biblia y lo que significa también para nosotros, cada uno de nosotros, creamos o no, como decía al principio, que verdaderamente el Señor Jesús existió, que verdaderamente era el Hijo de Dios. Es un hecho real, ¿no? Y hay indicios y hay evidencias históricas que así la prueban, ¿no? Y esa evidencia pues tiene una aplicación para cada uno de nosotros, ¿no? Si no aceptamos que el Señor Jesús resucitó, tendríamos que rechazar todo lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Milagros, hechos portentosos, ¿no?, del Señor Jesús. Ya no se trata solo de que lo aceptemos por fe, ¿no? Ya no se trata de que es algo que me lo han enseñado en la escuela dominical, ¿no?, que el Señor Jesús resucitó, o porque me lo han contado, sino que hay evidencias, ¿no?, como hemos podido repasar en esta mañana, que el Señor Jesús resucitó y de manera real, y que esto pues tiene una implicación para cada uno de nosotros en general y cada uno de nosotros en particular. Así que espero que esta palabra del Señor que he podido compartir con vosotros pues pueda ser de bendición, ¿no?, como lo ha sido para mí, sobre todo para que no sea algo de lo que me han contado, ¿no?, sino que sea algo, una fe que descansa en una evidencia. Así que el Señor bendiga su palabra. Gracias por tu palabra. Vamos a despedirnos en oración hasta la próxima vez que nos veamos y nos reunamos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, traída por medio de tu siervo a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Al Señor, que esta realidad que se ha demostrado a través de tu palabra y a través de hechos históricos cale en nosotros, nos sirva de reforzamiento en nuestra exposición hacia los que no te conocen aún todavía, para que puedan creer en ti. Te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad siempre está con nosotros y nos da el gozo y la paz suficiente como para proseguir adelante. Te damos muchas gracias por todo, Señor, y te damos gracias por medio de ella a través de tu Hijo Jesucristo, que nos amó hasta dar su vida y resucitar por nosotros. En tu bendito nombre, amén.